Les bendiga, hermanos y amigos, en esta preciosa hora. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por este privilegio que nos da de poder estudiar su palabra en esta hora, esperando pues que cada uno se encuentre muy bien ahí en el lugar donde se encuentra, en su casa, puede estar en el trabajo, ¿verdad? Puede estar en el carro, en cualquier lugar. Gracias a Dios por la tecnología que en cualquier lugar en el cual nos encontremos, pues podemos ahora tener esta oportunidad y privilegio de poder conectarnos a través de estos medios y así también estudiar la palabra de Dios. ¿Amén? Así que sea bienvenido cada uno de ustedes. En esta hora le vamos a dar gracias a Dios, vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Dios que a través de su Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder entender su palabra, para poder ver cuál es el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros y la clase que vamos a estar estudiando en esta hora. Amén. Así que oramos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos este privilegio de poder escudriñar las sagradas escrituras. Gracias, Padre, por la vida, la salud que nos has dado. Gracias por guardarnos hasta este día. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias te damos en esta hora. Padre, háblanos a través de tu palabra y que seamos edificados a través de ella y nuestra fe crezca más y más en ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. El tema que vamos a estar estudiando en este momento, hermanos y amigos, se titula La dinámica de la vida cristiana. Amén. Es el tema que vamos a estar estudiando. Si usted gusta, puede abrir ya la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia, en el segundo libro de Timoteo. Vamos a estar estudiando ahí en el capítulo 1. Esta es una carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Y esta carta es muy importante. Vemos que el apóstol Pablo escribió varias cartas, casi la mayor parte, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Muchas de esas cartas las escribió el apóstol Pablo. Les escribió a los que estaban en Tesalónica, les escribió a los que estaban en Filipos, les escribió a los que estaban en Asia, en Turquía. Había muchas iglesias. El apóstol Pablo, después que él las fundó en sus viajes misioneros, después él continuó siempre escribiéndoles para aconsejarles, para que siguieran hacia adelante en la sana doctrina, en la fe que es en Jesucristo. Ahora estamos viendo acá que Pablo le escribe a Timoteo. ¿Y por qué esta carta es muy importante? Es importante porque esta carta de segundo de Timoteo es la última carta que va a escribir el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque su partida está pronta. El apóstol Pablo ya en este momento se encuentra en la cárcel. Cuando el apóstol Pablo le escribe la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo pues disfrutaba de un arresto domiciliar. Él podía salir, él disfrutaba de varios beneficios de ese arresto domiciliar. Ahora que él está escribiendo que escribe esta otra carta, ya el apóstol Pablo está en la cárcel, está en una celda. Esto aproximadamente fue entre el año 65 y el año 67 después de Cristo. Nerón, que era el emperador romano, un hombre despiadado, ¿verdad? Porque durante este imperio fue que el apóstol Pablo murió, dio su vida por el evangelio, fue un mártir. Amén. Entonces, vemos acá, es la última carta que escribe el apóstol Pablo y vamos a estar leyendo unos versículos y nos vamos a identificar mucho con Pablo, porque Pablo, pues, a diferencia de las otras cartas que él escribe, ya en esta carta él hace mucho énfasis en algunos consejos que le da a Timoteo, porque el apóstol Pablo sabe de que estos son los últimos consejos que él le va a poder dar a Timoteo. Algo que vamos a ver acá también es de que el cristianismo pues ya se había expandido en gran manera, pero eran pocos los siervos del Señor que se estaban manteniendo firme hasta en ese momento. Acá en esta carta de 2 Timoteo encontramos cuando Pablo dice de que ha sido abandonado por muchos. Llega incluso un momento en el cual el apóstol Pablo se encuentra solo.
No tiene nadie alrededor, nadie que esté ahí para apoyarle moralmente y espiritualmente. No hay nadie. Imagínense, el apóstol Pablo, un misionero en la cual levantó muchas iglesias, muchos aceptaron a Cristo Jesús a través de su predicación, a través de su testimonio. Y ahora, en el final de su vida, Pablo está en una celda, como un malhechor, como lo describe acá esta segunda carta de Timoteo. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos de sus consiervos, muchos de sus ayudantes, muchos de aquellos que estuvieron a la par con el apóstol Pablo en su ministerio, ahora lo han abandonado, ahora le han dado la espalda. Entonces vamos a ver acá que cada palabra que el apóstol Pablo está diciendo acá en esta carta tienen una profundidad muy grande y de un peso muy grande también. Amén. Solamente en esta carta de segunda de Timoteo encontramos alrededor de 33 consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo. 33 consejos. Los últimos consejos que va a escuchar Timoteo de aquel que había sido su instructor, de aquel que había sido su guía, de aquel que se había preocupado por él en el trabajo de la obra del Señor, aquel que había sido su maestro terrenal, de aquel en el cual había aprendido a defender el Evangelio, a defender la sana doctrina, con firmeza y con carácter. Ahora acá escucha Timoteo a través de esta carta los últimos 33 consejos que el apóstol Pablo le va a dar. Ahora, hermanos, la vida cristiana demanda, hermanos, compromiso y dedicación. La vida cristiana, hermanos, no es simplemente el profesar y decir yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia. Es parte, pero no queda ahí. Demanda, hermanos, un compromiso y una dedicación al servicio en la obra del Señor. Cuando decimos que nosotros somos cristianos, hermanos, no es solamente de diente a labio o porque vamos con una Biblia para el templo el fin de semana o durante la semana. Cuando decimos que somos cristianos, hermanos, eso se tiene que reflejar en nuestro diario vivir, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, hermanos, en nuestras decisiones. En todo, hermanos, lo que nosotros somos y hacemos diariamente se tiene que reflejar ahora en nuestra vida cristiana. Por eso se necesita además mucha dedicación a esto, hermanos, y un compromiso firme. El compromiso del cristianismo, hermanos, es de que hemos dejado atrás ese camino de pecado, ese camino del mundo, ese camino que solamente trae destrucción al cuerpo físico y nos hace perder la salvación de nuestras almas. Ahora en el camino, hermano, del cristianismo, hermano, somos cristianos porque somos seguidores de Cristo Jesús. Todo aquel que dice que es cristiano, pero no sigue la palabra de Dios, no sigue las pisadas, no sigue lo que el maestro nos enseñó de cómo debíamos comportarnos y andar ahora acá en la tierra, prácticamente, hermanos, no están dando a conocer que son buenos cristianos. Y no importa la religión que tenga, que se llame cristiano, si no está yendo conforme a los mandamientos del Señor Jesucristo, no estamos representando nada. Dice la Escritura, si alguno dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. El Señor Jesucristo dijo que a los que creyeran en Él, a los que le siguieran a Él, también harían las mismas obras que Él hizo y aún mayores obras, dice que haríamos a los que creyéramos en su nombre. O sea, Él ha prometido estar con nosotros y ayudarnos para poder vencer ahora el mundo. Recuerde, venimos del mundo, fuimos pecadores, pero ahora a través de Cristo Jesús, nosotros somos justificados. Y somos presentados delante del Padre, delante de Dios, ahora como justos e irreprensibles por la sangre de Cristo Jesús. Y ahora nosotros podemos caminar en una vida de santificación y de consagración delante de Dios, porque ahora hemos hecho el compromiso de seguir a Cristo Jesús con nuestra vida y servirle completamente. Y ya no vamos a volver atrás.
Ahora tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la autoridad de la palabra de Dios para poder vivir en este camino, sin avergonzarnos de este camino, aunque seamos criticados, aunque suframos penalidades por ahora vivir en el cristianismo, hermanos. Amén. No es una religión, no es una descripción. ¿Qué religión pertenece? Yo soy cristiano. No, no es simplemente, hermano, describir qué tipo de fe nosotros tenemos, sino el tipo de vida que ahora nosotros estamos llevando. No por imposición, no por miedo, hermano, de ir a un lugar de condenación, sino por agradecimiento, por lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y ahora, ¿cuál es la bendición que tenemos? Que a través de Cristo Jesús, con la autoridad de su palabra, con el poder de su Espíritu Santo, ¿sabe qué? Ahora podemos vencer las tentaciones, ahora podemos vencer el mal, ahora podemos vencer aquello que solamente quiere traernos destrucción a nuestra vida y también llevarnos a un castigo eterno. Ahora tenemos esa autoridad, hermanos. Por eso una vida cristiana, hermano, no es simplemente, hermano, no es un título. Cuando decimos tenemos una vida cristiana, tenemos un compromiso firme delante de Dios de vivir para Él, hermanos, separados del mundo, hermanos, y ahora para vivir para el Señor. Amén. Esto es lo que vamos a estar viendo acá en este momento, hermano. Algunos consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo de cómo él tiene que conducirse de aquí en adelante. Timoteo era un pastor. Timoteo era ya casi un joven adulto, ya tenía bastante experiencia en el evangelio, había caminado con Pablo, había andado en viajes misioneros con Pablo. Ahora él ya estaba establecido en Éfeso y estaba al frente de una congregación. Ahora él ya habían pasado varios años en la cual él estaba trabajando y poniendo en obra los dones que había recibido de parte de Dios. Pero aún así, el apóstol le manda estos consejos a él. Amén. Vamos a empezar. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1. Empecemos con el versículo 3. Veamos acá las palabras que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Recuerde esto. El apóstol Pablo no está ya, hermanos, en un comedor con un refresco, comiendo una comida, disfrutando del ambiente y escribiéndole la carta a Timoteo. Pablo no está así. Pablo está en una cárcel, hermanos, donde no hay aire acondicionado, donde no hay buena comida, hermanos, donde está encadenado, hermanos. Amén. Vea las condiciones en las cuales está el apóstol Pablo. Y no está renegando el apóstol Pablo, sino aún en esa condición en la cual se encuentra el apóstol Pablo, aún ahí él está pensando en Timoteo y está pensando todavía en darle consejos para que la fe de él no vaya a menguar, para que la fe de él no se vaya a debilitar, sino al contrario que tome más fuerza de aquí en adelante. Pablo sabe de que el final de su carrera ya está cerca. Y no es fácil para Pablo enfrentar esto como hombre, como una persona terrenal. No es fácil. No es fácil estar en una cárcel, hermano, donde no tenga una cama, donde no tiene algo para taparse, donde no va a comer bien, donde sabe que en la noche va a venir el frío, hermanos. Amén. Y las cárceles de ese tiempo no eran como las de ahora. Las cárceles de ese tiempo, cuando venía el frío, hermano, ahí no habían ventanas, hermano. El frío entraba, hermano, el agua entraba, hermano, eso se congelaba, hermano, dentro de las celdas, hermano. Eso era un sufrimiento grande. Si los presos que estaban en esas celdas no tenían un buen abrigo, ahí morían, porque las condiciones no eran agradables. Ahora es diferente, ahora las cárceles, ahora en la actualidad, aire acondicionado, tiempo de comida a los 3 tiempos, salen afuera a hacer ejercicio y se ven, hermano, bien saludables. Pero eso es ahora. En ese tiempo no era así, hermanos. Amén. Veamos, empecemos entonces con el primer versículo, el versículo 3. Estamos segundo libro de Timoteo, capítulo 1. Leamos el verso 3. Empieza diciendo acá el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Mire qué bonito empieza aquí el apóstol Pablo saludando a Timoteo.
No empieza aquí Pablo diciendo, mira, me estoy muriendo, me están tratando mal, todo lo que yo he hecho por Dios, todo lo que he hecho por el Evangelio, cuántos se han salvado, cuántas iglesias he levantado, y mira cómo estoy recibiendo ahora estos castigos injustos. Pablo no está pensando en dejar a Dios, Pablo no está pensando en renegar en contra de Dios por la condición en la cual él se encuentra, sino vea cómo le escribe la carta, doy gracias a Dios, amén. En primer lugar, empieza aquí el apóstol dándole gracias a Dios, amén. Dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, amén. Y dice de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Amén. Pablo agradecía a Dios por la vida de Timoteo. Pablo agradecía a Dios por cada una de las victorias, por cada uno de los pasos, por cada uno de las cosas que Timoteo realizaba en su vida en el Evangelio. Pablo daba gracias por todo acerca de Timoteo. Pablo en algunas ocasiones se refiere a ellos como mis hijos. Amén. El amor que Pablo le llegó a tener a este muchacho fue algo bien grande. Pero no fue de la noche a la mañana que Pablo dijo, bueno, me cae bien Timoteo, así que lo voy a tratar como que si fuera mi hijo. No, Timoteo también se ganó ese puesto. Se ganó ese respeto a través de su testimonio y a través de su entrega. En la primera carta de Timoteo hemos visto, hermanos, que tanto era el deseo de Timoteo por dar un buen ejemplo y dar un buen testimonio a los que estaban perdidos, hermano, que aún él se abstenía, hermano, de ciertas cosas, hermano. Y por lo cual él quería dar un buen testimonio, hermanos. El sacrificio de Timoteo por el predicar el evangelio, hermano, era tan grande, hermanos. Y sabe algo, Timoteo, desde que empezó su vida en el Señor, no dio vuelta atrás, sino que se mantuvo firme, fue obediente, tuvo un carácter firme siempre, hermanos, y fue obediente, escuchó consejos siempre, en todo momento. Por eso que a estas alturas de la vida de Timoteo, Timoteo todavía estaba firme en el Señor, representando la sana doctrina, representando a Jesucristo en ese lugar pecador, en ese lugar de Éfeso, hermanos. Mira lo importante de escuchar consejos, lo importante, hermanos, de ser humilde en esta vida, hermanos. Amén. Siempre vamos a necesitar el consejo, vamos a necesitar el consejo de la palabra de Dios, vamos a necesitar el consejo de los hermanos mayores, hermanos. Amén. Para que ese consejo nos ayude a nosotros a seguir hacia adelante también. No tenemos que caer, hermanos, en decir, no, yo ya tengo 20 años en el Evangelio, no necesito un consejo de nadie. No, hermanos, hagamos a un lado el orgullo, hermanos. Porque antes de la caída, dice la palabra de Dios, que está la altivez del espíritu, hermanos. Amén. La humildad nos va a ayudar siempre, en primer lugar, a reconocer nuestros errores, en segundo lugar, a aceptar los consejos de otras personas, hermano, y seguir hacia adelante, hermano. Acá, Timoteo sabía escuchar el consejo de sus mayores hermanos. Amén. Vea otro punto acá. Dice Pablo también acá, al cual sirvo, dice, con limpia conciencia. Esta declaración que está diciendo acá el apóstol Pablo, al cual sirvo con limpia conciencia. ¿A quién se refería Pablo acá? A Dios. Pablo está diciendo, yo he servido a Dios con limpia conciencia. Mire qué bendición la que tenía Pablo. Estaba en la cárcel, pero tenía satisfacción en su corazón que todo lo que había hecho por el evangelio, lo había hecho de la manera correcta, de la manera que le agradaba a Dios, que le agradaba al Señor Jesucristo. Y no había nada, hermanos, que lo redarguyera a él, que su conciencia le dijera, mira, estás aquí en la cárcel porque cometiste algunos errores, no hiciste bien las cosas delante de Dios. Muchos hermanos, muchos ministros van a pagar las consecuencias de las cosas malas que están haciendo. Y eso no es padecer por causa de Cristo, no. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, vamos a cosechar lo que estamos sembrando el día de ahora.
Por eso es importante que todo lo que nosotros hagamos en la obra de Dios, lo hagamos de la manera que a Cristo le vaya a agradar. No hagamos cosas, hermanos, que vayan a traer intereses propios a nuestra vida o nos vayamos a aprovechar de nuestro prójimo. De ninguna manera, no hagamos eso. Acá el apóstol Pablo dice, yo tengo una buena conciencia, porque lo que he hecho delante de Dios, lo he hecho de la manera que Él me lo ha pedido. Miren, hermanos, la vida cristiana no es hacer las cosas a nuestra manera. Por eso muchos cristianos fracasan, muchos cristianos están tibios, muchos cristianos, hermanos, no pueden avanzar en su vida espiritual, aunque tengan 15 o 20 años en el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no quieren hacer las cosas bien delante de Dios. Entonces no hay una limpia conciencia, hermanos. No se puede levantar manos santas delante de Dios y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Ayúdame a seguir hacia adelante, te necesito. No, tenemos que limpiarnos, hermanos. Tenemos que abandonar el mundo completamente y estar delante de Dios, y todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, hermanos. Amén. Y dice también acá, hermanos, sus oraciones por Timoteo eran incesantes. No paraba de orar el apóstol Pablo por Timoteo. La oración es bien importante, hermanos. Algo que la iglesia en la actualidad casi no practica, la oración. Y es algo en lo cual el Maestro Jesucristo nos dio ejemplo. Estamos tan ocupados en tantas cosas, hermanos, y lo menos que hacemos es orar. Cuando en la oración está la victoria, cuando en la oración está nuestra comunión con Dios, cuando en la oración, hermanos, Dios nos dirige, hermanos, a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra, hermano, que es iluminada nuestra vida cada día para poder hacer la voluntad de Dios y así poder servirle en una limpia conciencia, hermanos. Amén. Acá el apóstol está orando por Timoteo constantemente. Regresamos y volvemos a decir lo mismo. Pablo no está quejándose, Pablo no está renegando, está orando por este joven que está al frente de la obra. Amén. Cuando nos vienen a nosotros, hermanos, los problemas, las adversidades de nuestra vida, ¿sabe algo? No reneguemos, no le echemos la culpa a nadie, hermanos, sino que en oración nosotros démosle gracias a Dios en todo, como dice la Escritura. Y además de orar por nosotros, también, hermanos, intercedamos por aquellos que predican el Evangelio, por aquellos, hermanos, que llevan la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios cada día, que Dios les dé la fuerza y les dé la fortaleza para que no vayan a dejar de predicar el santo Evangelio, hermanos. Ahora más que nunca, hermanos, la humanidad necesita escuchar la palabra de Dios que provenga, hermanos, de vasos que estén limpios delante de Dios. Hay mucha tentación, hermanos. Hay mucha debilidad. El mundo se está levantando de una manera tan fuerte, hermanos, en malicia, en inmoralidad, hermano, y lastimosamente muchos predicadores, muchos ministros, hermanos, se están dejando guiar por sus propios deseos, por su propia concupiscencia, y están cometiendo errores, y esto daña, hermanos, porque están siendo de piedra de tropiezo para que otros vengan y se salven. Por eso vea la importancia de la oración. Ore por aquellos que predican la palabra de Dios. Oremos por aquellos que enseñan la palabra de Dios, que se mantengan firmes, que se mantengan rectos, que no se dejan vender por nada en este mundo. Que así como Pablo llegó al último momento de su vida a estar en una cárcel, y ahí mismo el apóstol está diciendo, estoy con una limpia conciencia porque he hecho las cosas bien delante de Dios, hermano. Qué bendición terminar nuestra carrera de esa manera. Pero oremos los unos por los otros. La oración es importante. La oración es fundamental, hermanos. Amén. Oremos en la congregación. Oremos en nuestras casas. Oremos cuando estemos solos. Oremos cuando las cosas van bien. Oremos cuando las cosas van mal. Oremos en todo tiempo. ¿Qué nos dice la Escritura? Orad sin cesar. Amén. Oremos, hermanos, para que no caigamos en tentación.
Tal vez usted puede decir, hermano, viera cómo me está yendo últimamente, me siento muy débil y como que la tentación me está ganando. Quizás ha dejado de orar, hermano o hermana. Oremos delante del Señor. Nosotros somos débiles. Y todavía, si no oramos, hermano, olvídese, el enemigo va a hacer estragos en nuestra vida. Oremos al Señor, seamos humildes delante del Señor. Reconozcamos siempre nuestros errores delante del Señor y digámosle, Señor, ayúdame. Yo no puedo. Te necesito de tu poder y tu Santo Espíritu para poder seguir hacia adelante. Las oraciones son importantes. Acá el apóstol dice, orando sin cesar por ti, noche y día. Amén. Ahora, hermanos, una fe firme y sincera. Pasemos al verso 4 y al verso 5, hermanos. Dice acá el apóstol, deseando verte, dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Amén. Miren, el 3 dice, deseando verte, dice. El apóstol quería ver a Timoteo. Porque Timoteo estaba predicando el evangelio. Estaba dando un buen testimonio. Era una persona recta, honesta y sincera delante de Dios y delante de los hombres. Era una persona que mostraba amor, mostraba espiritualidad. Y Pablo deseaba verlo a él, porque al verlo a él, él también se confortaría en su espíritu al ver también de que había otra persona que había sido formada con el mismo espíritu, el cual también lo había formado a él también. Qué alegría, hermanos, cuando nosotros vemos más hermanos y hermanas que buscan a Dios con todo su corazón, con el mismo fuego, hermanos. Eso es una alegría bien grande, hermanos. Y le dice aquí al apóstol, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Amén. ¿Por qué? Porque Timoteo había derramado lágrimas por el evangelio. Igual como lo hizo Pablo, también Timoteo lo hizo. Él derramó lágrimas por el evangelio. Un verdadero siervo de Dios, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios va a derramar sus lágrimas por el evangelio. Porque el evangelio no es color de rosa. El evangelio no es como lo predican ahora en la actualidad, de que usted tiene que ser próspero para que la bendición de Dios esté sobre usted y para que eso sea una señal de que usted está bien delante de Dios. Esa es una mentira del enemigo, hermanos. Nosotros vamos a sufrir por causa del evangelio. Y vamos a sufrir también cuando el evangelio es rechazado, hermano. Cuando estemos viendo las almas que se están perdiendo en el mundo y aún cuando nosotros les estamos predicando, ellos rechazan a Cristo Jesús, hermano. A nosotros, hermanos, vamos a llorar de tristeza, hermano, al ver, hermano, que esas almas van a ir a un lugar de condenación porque no quieren aceptar la palabra de Dios, hermanos. Asimismo, Timoteo había derramado lágrimas por el evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque el caminar en el evangelio no es fácil. El enemigo se levanta. El enemigo levanta personas, hermanos, para que se opongan a la predicación de la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, aún de las personas que estaban cercanas a uno, en la cual uno confiaba, hermanos, de la noche a la mañana, ellos se alejan del temor de Dios y empiezan a ser enemigos del evangelio también. Vea, acá el apóstol le dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, porque el apóstol sabía que las lágrimas de Timoteo no eran lágrimas de cobardía, no eran lágrimas de sentimiento, sino que eran lágrimas porque quería haber forjado a Jesucristo, quería haber forjado el evangelio en otras vidas también, escapando de la idolatría, escapando, hermano, del pecado del mundo y ahora consagrando sus vidas para el evangelio, hermanos. Amén. Así que cuando oremos, también oremos por aquellos que necesitan conocer el evangelio, hermano. Y oremos en profundidad, hermanos. Oremos, hermanos, hasta que sintamos, hermanos, que hasta los pulmones se quieren salir, hermanos. Y si es necesario hasta llorar, lloremos, hermanos. Amén. Porque lo que vale un alma, hermanos, no tiene un precio, hermanos. Cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura, que hay fiesta delante de los ángeles. Un pecador, hermanos. Amén.
Vea la importancia, hermano, de la salvación para la humanidad. ¿Y a quién se le ha dado ese privilegio, hermanos, de llevar este mensaje bendito? No a los ángeles, sino a nosotros, hermanos. Por eso es un privilegio, hermano, grande el poder llevar esta palabra que va a dar vida, hermanos, que va a libertar de la esclavitud al pecador y lo va a traer a la luz verdadera, hermanos, para poder caminar en ese camino de verdad y de luz que lo va a llevar a la salvación de su alma. Es por eso que el evangelio no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer que nosotros no hagamos este trabajo. Y si nosotros no lo hacemos, hermano, ¿quién lo va a hacer entonces? Las piedras hablarán, dice la palabra. Y qué feo va a ser el día de mañana delante del juicio, hermano, delante de Dios, que nos diga, mira, una piedra fue capaz de hablar y tú no quisiste hablar de mi evangelio. Por eso, hermanos, vean, luchemos, hermano. No nos cansemos, aunque seamos rechazados, aunque se burlen de nosotros, aunque digan que estamos locos, hermano, continuemos predicando el evangelio, porque muchos se van a salvar y van a ir a una salvación grande, hermanos. Amén. Le dice entonces acá, en el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Amén. Otra característica muy importante de Timoteo, una fe no fingida, una fe real, hermanos. Amén. Muchos fingen, hermanos, sí, yo soy seguidor del Señor, o estar en la congregación, levantan las manos, hermanos, pero cuando salen de la congregación, hermanos, no quieren ver a ciertas personas, tienen odio, tienen rencor contra ciertas personas, no han querido, hermanos, poder perdonar, hermanos. Quieren que Dios les perdone y les bendiga, pero ellos no son capaces de decirle a su hermano, te perdono de corazón. Con el mismo amor que Cristo me ha perdonado a mí, yo también te perdono a ti. Entonces, hermano, una fe fingida, hermanos, no va a agradar delante de Dios. Todo aquel que practica una fe fingida, hermanos, va a ser tibio delante de Dios. No va a ser ni caliente ni frío. ¿Y qué es lo que va a pasar con los tibios? Dice la palabra que en aquel día serán vomitados, hermanos. Amén. Porque mayor condenación tiene aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, dice la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermanos, seamos sabios. Seamos humildes y reconozcamos siempre, cada día, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser rectos, hermanos. Amén. ¿Cuándo se pierde la rectitud en el ser humano? Escucha esto. Cuando quiere muchas veces llenarse de riquezas terrenales. A veces quiere tener lo que otro tiene. Y no le importa hacer lo que tenga que hacer para conseguir esos lujos terrenales. Y empieza a hostigar a su hermano. Empieza a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Amén. Entonces ahí la rectitud se va perdiendo y no puede haber una fe recta delante de Dios, sino que va a ser una fe no fingida. Acá el apóstol le dice entonces, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y dice, y estoy seguro de que en ti también. Mire la bendición, hermano, cuando se vive una fe fingida. La abuelita, después la mamá y ahora Timoteo. 3 generaciones, hermanos. Amén. 3 generaciones. La importancia de vivir una fe no fingida, hermanos, va a traer bendición, hermano, a las siguientes generaciones que vienen. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no van a tener cabida de poder decir, mi madre, mi padre en la iglesia eran una cosa y en la calle eran otra cosa. Cuando los padres viven una fe fingida, hermanos, que en la iglesia están levantando las manos, pero cuando van a la fiesta, ahí se atreven a tomarse un vasito de licor o se atreven hasta a bailar y dar un mal testimonio. Los hijos están viendo esas situaciones. ¿Y qué va a pasar cuando los hijos tengan ya una edad? Ellos van a decidir y decir, para ir a la iglesia y ser como mis padres, mejor no soy nada. Y se van para el mundo. Una fe, hermanos, fingida, va a llevar a las nuevas generaciones al pecado, al mundo. ¿Y quiénes van a ser los culpables? Vamos a ser nosotros por no querer vivir, hermanos, una fe recta delante de Dios.
¿Qué pasa ahora? Le voy a escribir esto. ¿Qué pasa ahora con los padres? Los niños están pequeños, los niños quieren ir a la iglesia, a los niños les gusta ir a la iglesia, pero los padres no quieren ir a la iglesia. Los padres prefieren mejor el placer y el deleite, las fiestas y cuánta cosa ofrece el mundo. Y entonces, como los niños no pueden decidir por su propia cuenta, tienen que ir a donde va el padre. Ahora, pasan los años, los niños crecen y aprendieron todas esas cosas, más otras cosas que van a aprender allá en otros lugares en el mundo. Los niños crecen y ya después agarran malos caminos. Y cuando los hijos ya agarraron malos caminos, entonces los padres quieren regresar a la iglesia y están orando para que sus hijos también regresen a la iglesia. ¿Qué está pasando? Lo que se siembra se cosecha el día de mañana. Cuando los hijos están pequeños, los niños quieren estar en la iglesia. Los padres no quieren estar en la iglesia. Después cuando los niños crecen y ya son hombres o mujeres grandes y ya están perdidos, ahí vienen los padres a la iglesia a clamar y a clamar por ellos para que regresen. La importancia de vivir una fe no fingida, hermanos, va a traer bendición, hermanos, a la vida y va a traer bendición a las nuevas generaciones. ¿Sabe qué es lo que dice ahora la actualidad, hermanos? Es que las nuevas generaciones, la juventud de ahora es otra juventud, tienen otra mentalidad, no quieren nada con Dios. Y escuche esto. Entonces vienen los líderes de iglesias y se reúnen y dicen, bueno, hay que empezar a poner luces en la iglesia, hay que empezar a poner humo y hacer ciertas cosas, actividades, porque hay que atraer a la juventud. ¿Se da cuenta? Empezamos a ir ya en contra de la voluntad de Dios. No solamente están fallando los padres, están fallando los líderes de las congregaciones también. ¿Por qué? Porque se está viviendo una fe fingida. Cuando la fe es recta, cuando la fe es sincera, hermano, el comportamiento va a ser el mismo en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en todo lugar. No va a haber duda, hermano, de que en verdad nosotros estamos llevando una vida cristiana que le agrada a Dios. Amén. Y nuestros hijos van a decir, yo quiero ser como mis padres, porque ellos son rectos, tienen carácter y no viven fe fingida. ¿Se da cuenta? ¿Cómo empiezan todas las cosas? Después no le echemos la culpa, hermano. No, nosotros tenemos la culpa de no ser responsables, de querer vivir una vida recta delante de Dios. Todo trae consecuencias en la vida. Y muchas de esas consecuencias nosotros somos los responsables por no pararnos firmes delante de Dios. Vean. No nos estamos dañando solamente a nosotros, le estamos dañando a todas las generaciones que vienen detrás de nosotros. Amén. Tenemos que analizar el camino. Estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos peligrosos. Y vamos a seguir de brazos cruzados, ahí inventándonos cualquier cosa para ver qué podemos hacer en la iglesia para que la gente se quede. No, prediquemos la palabra de Dios. Oremos, hermano, consagrémonos, hermano. Cristo viene pronto, hermano, por su iglesia. No andemos ya con juegos, hermanos. Sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. ¿Quién es que cambia a la persona? Es el Espíritu Santo. Pero cuando escucha la palabra de verdad, hermanos, amén. Bueno, sigamos acá. Vea la importancia de una fe no fingida. Su abuela, su madre y ahora Timoteo también seguía con una fe recta. El evangelio no ha cambiado, hermanos. La palabra no ha cambiado, hermanos. Dios no ha cambiado, hermanos. ¿Por qué nosotros vamos a cambiar entonces ahora, hermanos? Es que es nueva generación. No nos engañemos, hermanos. Dios no puede ser burlado. Dios conoce las intenciones del corazón. Muchos solamente andan buscando libertad para pecar. Tengamos cuidado delante de Dios. Dios tiene todo en control, hermanos. Amén. Vamos al siguiente versículo, el versículo 6. Le dice acá Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le está diciendo acá el apóstol a Timoteo? Aviva, reaviva el don. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. ¿Qué le está diciendo Pablo? Dios te dio un don.
Tú recibiste de Dios. Recibiste de Dios un llamado y lo estás desarrollando. Pero ten cuidado. Eso tienes que avivarlo. Tienes que reavivarlo cada día. ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando empezamos en el evangelio, hermanos, somos fuego, hermanos. Ayuno, vigilia, hermano, culto, hermano, evangelicemos, prediquemos, hermano. Pero conforme va pasando el tiempo, hermanos, ya me quiero ir. Hoy tardó mucho el culto. Ay, que ya tengo 2 horas aquí en el servicio. ¿Qué pasó? No está avivando el fuego del don de Dios que hay en su vida. El primer amor se está perdiendo. Cuando el primer amor se pierde, hermanos, se pierde también el deseo, hermano, de estar cerca de Dios. Y cuando ya vamos por ese camino de no querer estar cerca de Dios, hermano, hay peligro de estar a un paso, hermano, de irnos para el mundo, hermanos. ¿Qué nos dice Romanos 1? Que los que dejaron de glorificar a Dios, escucha esto, los que dejaron de glorificar a Dios fueron llevados por sus propios deseos a lo malo. A lo malo le llamaron bueno y a lo bueno le están llamando malo. La importancia de reavivar el fuego de Dios en nuestra vida. Los dones que Dios ha puesto en nuestra vida, hermano. Esta carne se va a oponer, esta carne va a decir, no, es que ya estoy viejo, me duele acá y que no me entienden. Mire, hermanos, el apóstol Pablo dijo, aunque este cuerpo se vaya ya envejeciendo, pero mi espíritu, mi ser interior se va rejuveneciendo más y más cada día. Amén. Así que el deseo, hermanos, de servir a Dios tiene que ir creciendo más y más cada día, hermanos. No puede ser posible, hermanos, de que este año lo vayamos a terminar, hermanos, con menos intensidad que el año pasado. No tiene sentido, hermanos. O sea, no hemos reavivado el fuego de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que hemos hecho en todo este año? Solamente nos hemos puesto a renegar, a criticar y a perder el tiempo. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida espiritual? Cristo viene pronto, hermanos. Y es increíble todo lo que hemos visto en este año, hermano, y estamos viendo todavía. Y la gente no quiere consagrarse a Dios. La gente no quiere venir a Cristo. Y aún dentro de las iglesias, la gente está indiferente delante de Dios. Sí, hermano, no nos engañemos, hermano. Vamos a la iglesia, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos fingiendo, hermanos. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Podemos engañar al pastor, a los líderes, que digan, wow, el hermano se andaba encendido hoy. ¿Y qué? Pero fingiendo, hermanos. Fingiendo solamente para quedar bien. Pero cuando sale a la calle y tiene que dar luz, hermanos, al mundo no da luz. Lo que da es tinieblas, hermano. Nunca va a poder invitar a alguien a la iglesia porque nadie va a ir. Porque no está dando luz. Tenemos que ser honestos, hermano. Si hoy suena la trompeta, usted se va a ir con el Señor. Afirmémonos, hermanos. Cristo viene pronto. Y así vamos a volar con el Señor, hermanos. Amén. Le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego. Yo sé que tú ya tienes ya 15, 20 años en el evangelio, ya eres pastor y estás delante de una congregación y has peleado. Pues ¿sabes qué? Aviva el fuego. Quizás usted es pastor, tiene 30 años en el evangelio. ¿Qué le dice la escritura en este momento? Aviva el fuego, no se vaya a dormir, no se vaya a acomodar, no se vaya a confiar, porque puede venir el adversario y le va a poner tentaciones que lo van a hacer caer. Orad, dice la palabra, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso hay que orar, hay que agarrarnos de la mano del Señor y no soltarnos. No decir, es que yo me las puedo todas, yo soy suficiente, yo no necesito de nadie. No, hermano. Dejemos el orgullo por un lado, seamos humildes, digámosle al Señor, agárrame. Tanto el que tiene un día en el evangelio, o tiene una semana, un mes, un año en el evangelio, o ya tenga usted 50 años en el evangelio, avivemos el fuego del don de Dios que ahora está en nuestra vida, hermano, que recibimos cuando venimos a Cristo Jesús. El Espíritu Santo ya está en nosotros, hermano. ¿Y cómo vamos a reavivar ese fuego, hermanos? ¿Sabe qué? Buscándole sinceramente a Dios en oración, hermano. Congregándonos, siguiendo hacia adelante, hermano. Vemos que la situación no está fácil, hermanos, allá afuera.
Y todavía nos vamos a dar el lujo nosotros de decir, hoy no voy a ir al culto, no tengo ganas. No, hermanos, no vamos a llevar el fuego del don del fuego del don de Dios de esa manera en nuestra vida. Nos vamos a ir desviando, hermanos. Lo bueno cuesta, lo malo es fácil, hermanos. Sí, mire, si usted quiere ahorrar su buen ahorro, hermano, le va a costar. Pero si se lo quiere gastar, así se lo va a gastar rápido también. Por eso es importante, hermano, cuidar, hermanos. El apóstol Pablo tenía una preocupación y él decía, ¿cómo yo habiendo sido heraldo para otros, al final yo venga a ser descalificado? Por eso acá, hermano, en la prisión de Pablo, hermano, él decía, estoy con limpia conciencia, estoy contento en mi interior. ¿Por qué? Porque he hecho las cosas bien. Él estaba a punto de terminar su carrera y él sabía de que él no había perdido el tiempo y que él también iba a alcanzar la salvación para su alma. Empezamos bien, que Dios nos ayude a terminar bien también, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahora el verso 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Este versículo es bien conocido, hermanos. Ahora estamos viendo quién lo dijo y cuándo lo dijo y dónde estaba. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el apóstol Pablo. ¿Dónde estaba? Estaba en una cárcel. Estaba con cadenas, hermano. Ahí Pablo con cadenas dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No. Vean. Dios nos ha dado un espíritu a nosotros, hermano, que es eterno, que va a vivir por toda la eternidad. Ese espíritu, hermano, viene de Dios. Dice la palabra de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si este espíritu que está entre nosotros, hermano, viene de Dios, es semejante a Dios. Dios no es cobarde. Jesucristo no fue cobarde. El Espíritu Santo no es cobarde. El Espíritu que está dentro de nosotros no es cobarde, hermanos. Amén. Entonces dice el apóstol acá, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Creacionalmente, hermanos, somos materia y somos espíritu. Pero el espíritu que está entre nosotros no es un espíritu de cobardía. El problema es que el pecado, ¿verdad? Como entró la humanidad y nos pasó a nosotros. Y si nosotros no queremos aceptar a Cristo, entonces, ¿qué va a pasar? Este cuerpo va a tener toda la libertad de pecar. Y entonces el espíritu no va a tener la fuerza para poder pelear. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, entonces nuestro espíritu se fortalece. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que en verdad somos hijos de Dios. Al espíritu que está dentro de nosotros. Ese espíritu, hermanos, que no es de cobardía, sino es un espíritu, hermanos, de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Amén. Pero lastimosamente, hermano, este espíritu de poder, de amor y dominio propio no lo podemos utilizar estando en el pecado. No podemos, hermano. No puede pelear, hermanos, contra el pecado. Porque el único que ha vencido el pecado es Cristo Jesús. Entonces, si queremos vencer el pecado, hermanos, tenemos que venir a Cristo Jesús y entregarnos completamente delante de Él. Y ser nueva criatura delante de Él, hermano. Entonces ahora nosotros vamos a tener, hermano, vamos a poder desarrollar, hermanos, las características, hermanos, las cualidades que tiene ese espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, hermano, que es un espíritu creacional. Y aparte de esto, hermano, cuando venimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida también. Y es acá donde hablamos que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que en verdad somos hijos de Dios porque ya hemos creído en Cristo Jesús y ahora estamos en Él. Entonces ahora, hermanos, estamos llenos del poder de Dios para poder vencer lo malo, hermanos. Amén. Pablo acá, hermano, había vencido. Timoteo había vencido, hermanos. Amén. Entonces acá está diciendo Pablo, entonces no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que nosotros podamos agradar a Dios. Mire, un espíritu de poder. ¿Qué significa poder, hermanos? Poder significa, hermanos, que cuando queremos hacer algo, lo podemos hacer. ¿Y dónde se manifiesta esto grandemente? Cuando decimos, yo ya no voy a pecar,
yo voy a servir a Dios. Es una característica, es un libre albedrío que Dios nos ha dado a nosotros, que nosotros tenemos que decidir usarlo, pero de la manera correcta, para servir a Dios, no para el mundo. Ah, es que yo, de todos modos, allá en el infierno todos vamos a caber, vamos a hacer lo malo, pues. No está usando adecuadamente las cualidades que Dios le dio a su vida. Si las está usando para su perdición. Pero cuando decimos, no, yo voy a aceptar a Cristo Jesús y no voy a ver para atrás, lo está usando correctamente. Recuerden, nos dio libre albedrío, nosotros escogemos. Amor, dice, espíritu de amor, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor y nosotros estamos con Dios, nosotros vamos a ser amor también. Pero si no queremos estar con Dios, no va a haber amor en nuestra vida entonces. Y de dominio propio. Dominio propio es decir, hermanos, sí a lo bueno y no a lo malo. Decir, yo no voy a hacer esto porque no me conviene, me va a ir mal. Ese es dominio propio, hermanos. Amén. El apóstol está diciendo acá, nosotros ya estamos equipados, hermanos, pero solamente tenemos que decidirnos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. A mí nadie me ha obligado, hermano, a servirle a Cristo, nadie. Un día yo tomé la decisión, hermanos, y hasta el día de hoy acá estoy. ¿Por qué? Porque el respaldo de Dios lo va a ayudar a uno cuando uno toma las decisiones correctas, hermano, y no se aparta, hermanos. Amén. Ahora vamos, hermanos, al verso 8 al 11, hermanos. Vamos a leer estos últimos versículos. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Y el verso 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Qué le dice acá el apóstol, hermanos, a Timoteo? No le está diciendo, Timoteo, tú eres un siervo de Dios, te va a ir bien todo en la vida, no te preocupes. Vas a tener dinero, vas a tener casa, vas a tener un ministerio internacional, un ministerio grande. Sigue así, Timoteo. No. ¿Qué le está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Le está diciendo la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que están haciendo ahora, hermanos? Muchos falsos predicadores están mintiendo, no están predicando el Evangelio de Cristo Jesús y están engañando a multitudes, hermanos. A ver. Le dice acá, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. ¿Por qué le dice eso, hermano? Decir cristiano no era, hermanos, algo fácil. En muchas ocasiones eso significaba que lo iba a llevar a la muerte. ¿Por qué Pablo estaba en la cárcel, hermanos? Por predicar a Cristo. Entonces Pablo le dice, no te avergüences de Cristo Jesús, ni de mí tampoco. ¿Y por qué dice Pablo, ni de mí tampoco? Porque muchos lo abandonaron a Pablo. Dice ahí en los siguientes capítulos, dice que algunos de Asia se olvidaron de él. Y otros también se apartaron de él. Incluso él dice, en mi primera presentación estuve solo, no hubo nadie conmigo. Pablo sintió la soledad al final de su vida, hermanos. Pablo no murió, hermanos, allá con una iglesia de 3,000 miembros, hermano, con un carro, con un carruaje de caballos último modelo, hermano. No, hermanos. Dice, sufre penalidades por causa de Jesucristo. No te vayas a avergonzar de predicar el Evangelio. El verdadero Evangelio, hermanos, va a chocar con todo lo de este mundo, siempre, hermanos. Porque Dios está en contra de la inmoralidad y el pecado de este mundo. Entonces esto no va, hermanos, a llegar como algo bien recibido para el mundo. No, el mundo lo va a rechazar y lo va a condenar, hermanos. Imagínense nosotros que vamos a ir y predicar la palabra de Dios.
Vamos a ser rechazados, hermano. Y nosotros nos vamos a avergonzar del Evangelio. No, al contrario. Vamos a seguir hacia adelante, hermanos, y vamos a seguir predicando el Evangelio, hermanos. Amén. Vea lo que dice acá, hermano. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo esto, hermano? Cristo Jesús. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas veces hemos sido rechazados ya, hermano, por predicar el Evangelio? Muchas veces. Muchas veces. En mi caso, muchas veces, hermano, yo he sido ofendido, hermano, por predicar el Evangelio. Pero ¿sabe algo? Yo sigo hacia adelante. Sigo predicando el Evangelio. Porque de un momento a otro, hermano, viene el Señor, nos vamos, hermanos. Tenemos que terminar nuestra carrera de la manera que Él quiere, hermanos. Amén. Pedro y Juan dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Dios. Eso está allá en Hechos capítulo 5, hermanos. Amén. Y en Hechos 16:25 dice que Pablo y Silas a medianoche, hermanos, estaban ¿dónde? En la cárcel. ¿Y qué hacían ellos, hermanos? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían, hermanos. Amén. En medio de la adversidad, hermanos, cantemos y démosle gloria a Dios, hermanos. Amén. Al final de esta vida no nos podremos llevar nada, hermanos. Pero terminemos nuestra carrera como el apóstol, con una limpia conciencia de que hicimos bien las cosas delante de Dios, hermano. Mire, las personas se enfocan, se afanan tanto por hacer tanta riqueza terrenal y a la hora de morir no se pueden llevar nada. Lo único que se llevan es una mala conciencia de que no buscaron a Dios. Amén. Busquemos a Dios. Sirvamos al Señor Jesucristo y Él va a tener cuidado de nosotros, hermanos. Amén. No nos avergoncemos del Evangelio, sino sigamos hacia adelante. Dice acá el apóstol, dice que no nos llamó conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Así que en su misericordia, Dios vio que nosotros éramos malos, pero como éramos malos, entonces no nos iba a llamar a su evangelio. No, Él no nos vio de esa manera. No, Él a través de Cristo Jesús nos llamó con un propósito para que ahora nosotros podamos servirle al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Amén. Así que sigamos hacia adelante, hermanos. No desmayemos, no nos avergoncemos, hermanos. Aunque vengan los sufrimientos, hermanos, sigamos firmes hacia adelante, hermanos. Amén. Digámosle al Señor, aquí estoy a tu servicio. Aún lo poco, lo mucho que pueda hacer para tu obra, aquí estoy. Sigamos hacia adelante, no miremos atrás, hermanos. No nos confiemos, avivemos cada día el fuego del don de Dios que está en nuestra vida. No nos descuidemos, hermanos, amén. Sino que seamos firmes y miremos a Cristo cada día y digámosle que este primer amor que vino a nuestra vida ese día que le conocimos, no baje, sino al contrario, siga hacia adelante. Que este año, cuando lo terminemos, hermanos, veamos que hemos madurado y crecimos y que hemos crecido más en Dios, hermanos. Amén. Le dejo con esa pregunta. Le dejo con esto que usted lo analice. Este año usted lo va a terminar igual que el año pasado. ¿Lo va a terminar peor que el año pasado? ¿O este año usted lo va a terminar más agarrado de Cristo? Más agarrado de Dios. Que ese sea nuestro principal objetivo este año, hermanos. Si Cristo no ha venido y podemos llegar a fin de año, que terminemos firmes en el Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la clase, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. No sé si habrá algún comentario, alguna pregunta o algo. Siempre damos un espacio por si alguien quiere comentar, alguien quiere preguntar, pues el espacio está libre. Amén. Y si no, pues después lo puede hacer y nosotros vamos a estar viendo los comentarios y con mucho gusto le podremos responder. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si no lo hay, quiero orar en este momento por si alguien que ha estado con nosotros en esta programación desea aceptar a Cristo, desea reconciliarse con Él en este momento. No deje pasar esta noche. Esta noche es importante en su vida. Mañana puede ser demasiado tarde. No sabemos lo que puede pasar el día de mañana. Cristo puede venir hoy en la noche. Y es necesario que los que creemos en Él estemos a cuenta para volar con Él.
y así seamos rescatados de la condenación que viene para este mundo, de la tribulación que viene para este mundo. Amén. Así que voy a orar, hermano, en este momento, por si alguien quiere aceptar o reconciliarse con el Señor en este momento. Y después pues voy a estar orando por las peticiones, voy a estar orando por cada familia, por cada hogar. Vamos a estar orando también, hermano, por Centroamérica. Estamos viendo estos fenómenos naturales, ¿verdad? Cómo están atacando fuertemente, ¿verdad? A estos países allá en Centroamérica. Oremos, hermanos, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Que todas estas personas que están en necesidad, hermanos, también, ¿verdad? Que puedan recibir, hermanos, esa ayuda que necesitan. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar en este momento. Cierre sus ojos juntamente conmigo y repite esta oración si se va a entregar al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti en este momento. Reconozco que he sido un pecador, que he caminado lejos de ti, pero ahora me humillo delante de ti y vengo una vez más. Ayúdame a seguir hacia adelante. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame, Señor. Ayúdame a congregarme. Ayúdame a orar. Ayúdame a estudiar tu palabra. Ayúdame, Padre, a ya no mirar para atrás, sino de ahora en adelante, Padre, vivir en este firme compromiso de servirte por toda mi vida y que pueda ser mi vida de bendición para que otros también vengan delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, Padre mío, te pedimos por cada uno de los hogares, cada una de las familias, Padre, de la congregación, cada uno, Padre, de los que nos han acompañado, Padre, en esta programación, en este momento. Padre, tú conoces la necesidad, Padre, que hay en cada uno de ellos, Padre. Puede ser, Padre, falta de trabajo, puede ser, Padre mío, algún dolor, alguna dolencia, Padre, algún problema sentimental, algún problema mental, Padre Santo. Cualquier situación, Padre mío, sabemos de que no está fuera de tu poder y que tú puedes obrar en este momento. No importando en el lugar donde se encuentre, Padre mío, si este momento, Señor, está, Señor, anhelando, Padre, un milagro de ti, sabemos que tú lo puedes hacer. Lo creemos porque tu palabra lo ha dicho, Padre mío, de que si nos acercamos delante de ti, tú eres galardonador de aquellos que te buscan, Padre Santo. Obra en este momento, obra conforme a la necesidad, obra conforme a tu voluntad, Padre Santo. Pero lo más importante, que todos te busquemos de corazón y nos consagremos para buscarte más cada día, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos en este momento. También te pedimos, Padre mío, por Centroamérica, Padre mío, que ha estado siendo afectada, Padre, por estas tormentas, Padre. Padre, te pedimos por cada uno de aquellos, mi Dios, que lo han perdido todo. Aquellos, Padre mío, que están en necesidad en este momento, Padre. Que pueda, Señor, llegar esa ayuda, Padre, a donde está, Señor, esa necesidad. Y que puedan, Padre, salir hacia adelante, mi Dios. Pero lo más importante, Padre, que todos podamos reconocerte, que todos podamos buscarte, Padre, que todos podamos venir y estar a cuentas contigo, mi Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Sigue obrando, Padre, sigue obrando, Padre. La naturaleza, el mundo, todo está hablando, Padre. Son señales de que tu venida está pronta, Cristo Jesús. Ayúdanos a estar firmes y no mirar atrás. Te lo pedimos, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu voluntad, Padre, hecha cada día. Gracias, Padre Santo. A tu nombre sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. El Señor le bendiga a cada uno en este momento. Amén.